Doy gracias a Dios, hermanos, por esta nueva oportunidad que Él me da de estar aquí con ustedes. Alegres, hermanos, gozosos porque Dios me siga usando, pero siempre con ese nervio, con ese cosquillero en el estómago, como decimos en Honduras. Pero más que todo es por la responsabilidad que tenemos como pastor de ser fiel a la exposición de la palabra. Debemos de ser fiel, ¿por qué? Porque predicamos y enseñamos a un Dios fiel, amén. ¿Creemos, hermanos, que nuestro Dios es fiel? Yo lo creo, lo he vivido y lo compruebo en cada día de mi vida. Esos días estuve leyendo, hermanos, algo en internet acerca de misioneros. Cómo Dios ha utilizado diferentes hombres, diferentes familias para poder llevar su palabra, su ministerio a diferentes partes del mundo. En Asia, en Europa, en África y también en nuestro continente americano. Cómo Dios usa a estos hombres y podemos ver que muchos de ellos han experimentado atrocidades. Que nosotros podemos decir, no es justo que estas personas sufran esto. ¿Por qué? Porque ellos están siendo fieles al llamado de Dios. Y comenzamos a ver en estas personas como que un patrón de fidelidad para nosotros poder aprender y de la misma manera poder llevar a cabo nuestras responsabilidades, no necesariamente solo en el ámbito espiritual, porque tenemos diferentes tipos de responsabilidades y las queremos utilizar, esa fidelidad que ellos muestran como nuestro patrón. Y hasta cierto punto está bien. Son hombres fieles que han perdido sus familias, han perdido aún sus propias vidas como consecuencia de ser fiel al llamado que Dios les ha hecho. De hecho, estuve leyendo acerca de una familia en Kenia que fueron asesinados todos y solo sobrevivió uno. Y este varón de esta familia continuó el ministerio que su papá le había modelado. Y las oraciones que él hacía cada día eran la siguiente manera: Señor, no te pido que me libres del mal, sino que me ayudes a serte fiel cada día de mi vida. Y nosotros podemos decir amén por ello. ¡Qué muestra de fidelidad! Pero ahora, yo les digo, hermanos, hay alguien que está por encima de cualquier estándar de hombre en cuanto a fidelidad. ¿Y quién es ese? Dios. Dios debe ser, hermanos, siempre nuestro estándar, nuestro patrón de fidelidad, ya que no hay nadie, no habrá nadie en esta vida, ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro, que se compare a la fidelidad que Dios ha mostrado para con sus escogidos, para con su pueblo. Dios es fiel cada día, cada instante, y debido a esa fidelidad, Él va a cumplir todo lo que Él ha dicho que hará por medio de su palabra. Ahora bien, sí, Dios es fiel y Dios va a cumplir, pero mientras Él cumple, Él utiliza instrumentos para llevar a cabo ese plan y mostrar así su fidelidad en cumplimiento a lo que Él ha prometido. Dios utiliza hombres fieles para que puedan llevar a cabo el ministerio que Él ya ha dejado puesto en su palabra. Esto siempre ha sido así, hermanos. De toda la historia, Dios siempre ha utilizado hombres para llevar a cabo su propósito. Lo vemos desde el comienzo, desde el principio. Vemos este patrón que Dios utiliza para ello. Ahora bien, estos hombres que llevan a cabo este plan de Dios y mostrar así Dios su fidelidad, pues tienen que reunir ciertas características, ciertos atributos, o más que todo sí características que debe de reunir un hombre para poder llevar a cabo, para que pueda ser instrumento de Dios en cumplimiento de lo que Él ha prometido. Y esta mañana vamos a hablar acerca de esto, de un líder aprobado, de un líder certificado. Ese sería el tema de la predicación de esta mañana, un líder aprobado. Ahora bien, ¿qué debe tener un líder para que éste sea aprobado? Mediten ustedes por un momento ahí en su mente. ¿Qué debe de reunir un líder para que sea aprobado? No en los estándares humanos, sino en los estándares divinos, en lo que Dios demanda de esos líderes. Bueno, esta mañana vamos a ver 4 características de un líder aprobado. Escuche bien, 4 características de un líder aprobado. ¿Para qué? ¿Con el propósito de qué? Bueno, de que cumplamos con nuestro llamado. 4 características de un líder aprobado para que cumplamos con nuestro llamado. Primera característica,
Un líder aprobado, o para que un líder sea aprobado, debe ser escogido por Dios. Un líder, para que sea aprobado, hermanos, debe ser un líder escogido por Dios. Segunda característica, para que un líder sea aprobado, hablando en el ámbito espiritual, ¿verdad? Debe ser comisionado por Dios. Un líder aprobado es comisionado por Dios. Tercera característica, un líder aprobado no solo es comisionado, sino que también es respaldado por Dios. Un líder aprobado, hermanos, es respaldado por Dios. Y la cuarta sería que un líder aprobado es un líder comprometido con Dios. Número 1, escogido por Dios, no escogido por el hombre. Número 2, es comisionado por Dios, no es comisionado por los hombres. Número 3, es respaldado por Dios, no es respaldado por los hombres. Y número 4, es comprometido con Dios. Esas 4 características, hermanos, marcan a un líder aprobado. Ahora bien, ¿de dónde saco esto? Bueno, la lectura que estuvo leyendo nuestro hermano Carlos antes de que yo pasase se encuentra en Josué capítulo 1, los primeros 9 versículos. Ahí vamos a estar meditando en esta mañana. Josué capítulo 1, del versículo 1 al 9. Ahora bien, ¿qué ha sucedido anteriormente? ¿Qué ha pasado desde Génesis hasta final de Deuteronomio? ¿Qué ha sucedido? Bueno, en forma de repaso, hermanos, un poco rápido, pues son 5 libros, no vamos a estar entrando en detalle, pero ¿qué ha sucedido? Comienzo, Génesis capítulo 12, los primeros 3 versículos, donde Dios hace un pacto con Abraham, donde Dios le promete una descendencia, le promete una tierra y le promete fidelidad. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero más que todo ahí vemos también que le promete una descendencia, una nación. Ahora yo les pregunto, para que mediten, para que haya una nación, para que un país sea denominado país, ¿qué necesita reunir? Bueno, hay 3 cosas básicas que deben de ser. Número 1, debe de haber una tierra. Número 2, debe de haber personas. Y número 3, deben de haber leyes que rijan a estas personas. ¿Amén? Sí, ¿verdad? Para que México sea México, necesitaba tierra, personas que lo habitaran y leyes que rigieran cómo deberían de vivir en esta tierra. Bueno, Dios le promete a Abraham esto. Luego en el capítulo 15 también le vuelve a repetir la misma promesa, donde dice, bueno, te daré una tierra, te daré una descendencia, pero antes de darte esto, yo te llevaré y estarás cautivo 400 años en una nación pagana. Al cabo de los 400 años, yo te sacaré de esa tierra, no sin antes castigar a la nación que los oprimía. El final del libro de Génesis, vemos que aproximadamente de 70 a 80 personas están entrando a la tierra de Egipto. ¿Para qué? Bueno, como fidelidad de Dios en preservarlos, porque estaba en el tiempo de escasez, pero Dios utilizó a José del linaje de Jacob para instrumento de que ellos pudieran sobrevivir, y voluntariamente, en un acto de fidelidad de Dios en cumplir de que no iban a morir, entran a Egipto. Pero comienza el cumplimiento de la promesa de Dios hecha a Abraham, que iban a estar 400 años ahí. ¿Cuánto tiempo pasó? 400 años, hermanos, y Dios levanta a un hombre, escoge a un hombre llamado Moisés. Y Dios llama a Moisés, y lo estoy resumiendo, hermano. Hay mucho más detalles, pero no quiero alargarme mucho porque vamos a llegar a las 2 de la tarde. Y dice, Dios llama a Moisés. Y viene Moisés y le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Si yo ni hablar puedo. Viene Dios y le dice, lo único que tú le vas a decir al faraón, el gran yo soy te manda. Dios utiliza a Moisés para sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, en cumplimiento a lo dicho Abraham más de 400 años atrás. Sale Israel de Egipto, están en el desierto, se desvían de lo que Dios les ha ordenado, pasan 40 años
en el desierto. Muere toda la primera o toda la generación adulta que salió de Egipto. Hay una nueva generación. Deuteronomio termina exactamente en eso. En el final de los 40 años que Dios tuvo al pueblo de Israel en el desierto. Y están hasta ese punto. Ahí entra Josué capítulo 1. Los primeros nueve versículos de Josué, hermanos, podríamos decir que es un preámbulo, una introducción a todo el libro. ¿Por qué? Porque reúne todas las características o todo el desarrollo que se va a cumplir en el libro. En primer lugar, el líder encargado de llevar a cabo o continuar la tarea que Moisés había dejado pendiente. Número 2, pues conquistar, destruir a estos aproximadamente 31 reyes que estaban en la tierra que Dios le había prometido a los hijos de Israel. Y después también cómo él debía de repartir en un sentido toda esta tierra. Entonces estos 9 versículos sirven de base para el desarrollo de los siguientes capítulos y versículos del libro de Josué. Hasta ahí llega un clamor, un llanto. Así termina Deuteronomio. ¿Por qué un clamor? ¿Por qué un llanto? El gran líder, el gran profeta había muerto, Moisés. Pero el Dios de Israel estaba vivo. Y él iba a mostrar su fidelidad independientemente de cuál instrumento iba a utilizar para llevarla a cabo. Vamos a ver, hermanos, esa primera característica de un líder aprobado. Y es que es escogido por Dios. Vean, hermanos, lo que dice el versículo 1 del capítulo 1 de Josué. Aconteció, literalmente quiere decir, vino a suceder, llegó a ser después de la muerte de Moisés. Fue hasta después de la muerte de Moisés en que Dios, hermanos, se comunica con Josué para que Josué continúe con la labor, con lo que Moisés había dejado a medio camino. Esto, hermanos, es bien interesante. Moisés había muerto, pero Dios seguía vivo y él tenía que cumplir su fidelidad. Después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, dice que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Después de esa muerte fue lo que cuando Dios se comunicó con él. Hermanos, el líder escogido anteriormente estaba muerto, pero Dios estaba vivo. Como Josué ya había sido nombrado, ya había sido designado como guía de Israel por medio de Moisés, eso lo vemos en Números 27, del 18 al 23, hermanos. Posiblemente él asumió la rienda del gobierno inmediatamente después de la muerte de Moisés. Después de la muerte de Moisés. A Moisés aquí se le determina siervo de Jehová. Eso era un título honorífico. Los grandes hombres en el Antiguo Testamento, hermanos, como incluso Abraham, Moisés, Josué, hasta después de su muerte, son designados como siervo de Jehová. Era algo honroso para ellos. A David se le denomina así en Primero de Reyes 8:66. También, hermanos, se cree que es la base del fundamento donde se están escritos los libros del canto del siervo que encontramos en Isaías 40 al 53. Y muy posiblemente de ahí Pablo tomó también para su frase muy común, siervo de Jesucristo, siervo de Dios. Jehová habló a Josué. Probablemente durante el periodo de luto público, por una revelación directa, por medio de un ángel. No sabemos específicamente cómo fue el medio que Dios utilizó, pero sí sabemos que Dios le habló a él. ¿Por qué? ¿Por qué Dios escogería a Josué? ¿Creen ustedes que sería casualidad, hermanos? ¿Cree que en la mente, en el plan de Dios, es casualidad cuando Él escoge a una persona? Obviamente no es casualidad. Todo está en el plan único de Dios, en el cual Él va a llevar a cabo su fidelidad. Josué originalmente tenía que consultar, hermanos, al sumo sacerdote acerca de instrucciones, acerca de cosas que él necesitaba saber.
pero no sabemos cómo Dios habló, pero sí sabemos que él era el escogido. No es casualidad que él haya sido el escogido después de Moisés. Uno de los actores principales de este proceso de ingreso a Canaán, hermanos, fue Josué, hijo de Nun. De hecho, primeramente Josué se llamaba Oseas, que tiene connotación de Salvador, pero Moisés se le cambió el nombre y esto era algo normal, como sucedió con Abraham, como sucedió con Sarai, le cambió el nombre a José. Aunque bien interesante, porque Oseas es, podríamos decirlo en un sentido, deseo de salvación o un salvador, pero Josué, hermanos, tiene la connotación de salvador, pero como Dios, como el encargado, como el instrumento de llevar a cabo esa salvación. De hecho, también de ahí mismo se deriva el término griego para Jesús, Yeshua, del mismo, que sabemos que Cristo, Jesús, es Salvador. En un sentido, Josué fue el instrumento de salvación, el instrumento que Dios utilizó para que su pueblo pudiese entrar a la tierra prometida. Josué, hermanos, fue uno de los dos testigos que nunca pusieron en duda la fidelidad de Dios. Y dijo, ese pueblo lo podemos conquistar. Los vamos a devorar como pan. Y los otros que dijeron, no, pues son mucho más grandes que nosotros. Y dudaron, pero Josué siempre se mantuvo fiel. Josué se había ganado el respeto, hermanos, de todo el pueblo de Israel, porque él siempre había estado al lado de Moisés. Él nunca había puesto en duda el liderazgo de Moisés. Su experiencia en el desierto, en Números 32:11, nos dice eso. Su servicio personal a Moisés en Éxodo 24:13 también nos amplifica eso. Su posición en el tabernáculo de reunión son factores que le permitieron afianzarse en el liderazgo del pueblo y le hicieron el sucesor lógico, adecuado en la etapa clave de peregrinaje de Israel hacia la conquista de la tierra prometida. No fue casualidad. Pensemos por un momento qué estaba sucediendo en la mente de los israelitas. Su gran líder había muerto. Seguro, como también nos dice aún Deuteronomio 34:8, habían llorado por 30 días. ¿Pero qué? Dios ya tenía la siguiente persona. Dios había escogido a Josué para continuar la obra que Moisés había dejado ahí. Entonces, hermanos, Dios escoge en el momento adecuado. Amén. En el momento de más tristeza para Israel, Dios toma a Josué. Dice, yo sigo aquí y voy a cumplir, independientemente de cualquier circunstancia. Mi fidelidad va a estar sobre mi pueblo, sobre mis escogidos. Ahora bien, ¿qué de ustedes? Ustedes pueden decir, en el caso de las hermanas, sí, el hermano está predicando acerca de líderes aprobados, de hombres que han sido llamados para un ministerio específico. Pero nosotros no predicamos, no somos pastoras, pueden decir ustedes. Y obviamente no hay pastoras bíblicamente hablando, pero Dios ha escogido a mujeres para desempeñar labores también específicas. Dios las ha escogido a ustedes desde antes de la fundación del mundo para ser hijas suyas, y ya son cristianas. Y tienen responsabilidades como más adelante vamos a hacer. Lo mismo para los hombres que están aquí. No necesariamente Dios te ha escogido para ser un predicador. Obviamente Dios no te ha llamado para que cruces un río, como lo vamos a ver más adelante. Pero Dios te ha escogido a ti y también te va a dar responsabilidades que tú tienes que cumplir. Porque somos instrumentos de nuestro Dios. Entonces, Dios escoge el líder aprobado. Y no solo lo escoge y lo deja ver qué es lo que tiene que hacer, no, hermano. Dios le dice, ok, Joel, vente, tú vas para aquí, tú vas a ser mi líder. ¿Y ahora qué sigue? ¿Se recuerdan que el domingo pasado en la enseñanza les decía que tenemos que tener clara cuál es nuestra responsabilidad para poderla ejecutar de una manera correcta, ¿verdad? Les dije eso el domingo pasado. Bueno, Dios escoge a la persona correcta, pero también es Dios quien le dice qué debe de hacer. No es que vamos a inventar. Dios específicamente te dice, te escojo y es exactamente para esto. Y esto es lo que nos dice la segunda característica de un líder aprobado. Este líder aprobado no solo es escogido por Dios, sino que también es un líder comisionado específicamente
específicamente por Dios. Es Dios que designa qué responsabilidades vamos a llevar a cabo, no solo para el pastor, para todos. Eso lo encontramos, hermanos, en el versículo 2 al versículo 4. Versículo 2 al versículo 4. Dice así: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Esto era lo que Josué tenía que hacer. Repite esta frase: mi siervo Moisés ha muerto. Frecuentemente, hermanos, surge la pregunta: ¿por qué Moisés no pudo entrar a la tierra prometida? ¿O tú te has preguntado en algún momento, uno que le gusta leer bastante acerca de las historias de Moisés, lo que Dios hizo por medio de él, ¿por qué Moisés no pudo entrar a la tierra prometida? Si aún Moisés es designado como el gran profeta del Antiguo Testamento. ¿Por qué? ¿Por qué Moisés no pudo entrar a la tierra prometida después de ser un líder tan fiel y efectivo? La razón se ve en Números 20:12 y aún 27:14. Y Deuteronomio 3:26 también. Hermanos, una verdad fundamental para el creyente es: no importa cuán fieles y obedientes seamos a Dios, si fallamos en un momento del proceso, vendrá castigo sobre nuestra vida, independientemente de quién sea. Moisés desobedeció a Dios, y la consecuencia es que solo pudo contemplar la tierra prometida, mas no pudo entrar a ella. ¿Por qué? Porque desobedeció. Cambió levemente las instrucciones de Dios. Dile, no solo dijo, tocó. Y sí, pues dio resultado. ¿Pero por qué? Quizás en su corazón había algo de orgullo, de ira. ¿Pero qué? En resumen, hermanos, Dios va a castigar nuestro pecado independientemente de cuán fieles hayamos sido. Si fallamos, va a venir consecuencia de ese pecado. Aunque Dios perdone ese pecado, pues siempre va a estar la consecuencia. Dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán. Esas dos frases, levántate y pasa, juntas, son dos ordenanzas, son dos mandamientos que si la queremos unir, sería como que Dios le dijo de esta manera: inmediatamente ponte de pie porque es hora de actuar. La hora ha llegado, es hora de trabajar. Fácil, ¿no? Bien claro. Facilito. Solo dijo Dios: bueno, Josué, levántate porque tu hora ha llegado. Debes de cumplir. Era una ordenanza, hermano. Tenía un sentido de militar, algo que no se iba a cuestionar, sino que se tenía que llevar a cabo. Dios le dice: bueno, ponte de pie. Ya Moisés ha muerto, pero mi fidelidad va a cumplirse, mi promesa va a cumplirse. Ponte de pie. ¿Qué es lo que tenía que hacer Josué? Bueno, ponerse de pie y pasar un río. Parece fácil, ¿verdad? Imagínense, claro, pero seguro, hermanos, que Josué no tenía una lancha para cruzar ese río. De hecho, el nombre de este río, el Jordán, tiene el significado de descendente. Era un río que era muy profundo, que en pocos kilómetros, podía alcanzar una profundidad de 1500 pies. Y dicho sea de paso, en el momento en que estaba llevándose a cabo este acontecimiento, era invierno y se desbordaba. El hecho de ponerse de pie y cruzar no solo era un acto de obediencia, sino un acto de confianza y dependencia en Dios. ¿Pero por qué Josué? Josué había visto todo lo que Dios había hecho por medio de Moisés, y él sabía que si ese Dios que le había comisionado a Moisés lo que él debía hacer y le estaba dando a él le iba a respaldar, como lo vamos a ver más adelante. Era un acto de obediencia y fidelidad. Inmediatamente levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Hermanos, han pasado muchos años. Han pasado
muchas personas. Este pueblo ha pecado sin fin de veces, pero Dios les vuelve a hacer la misma declaración. Pásate a tomar esta tierra que yo les dije que les daría a los hijos de Israel. La fidelidad de Dios, independientemente de lo que el hombre haga o deje de hacer. Es increíble la fidelidad de Dios, hermano. Esto me da hasta escalofrío, ver cuál inmerecedores somos de tan gran fidelidad para con nosotros. Luego, hermanos, le repite: yo los he entregado, como lo dije, le había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto, y el Líbano, hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Estos dos versículos, hermanos, 3 y 4, solo vuelven a remarcar la promesa que Dios hizo a Abraham, luego a la descendencia de Abraham, luego a Moisés y nuevamente a Josué. En un sentido vuelve a repetir la tierra. ¿Cuál era la tierra? ¿Qué conllevaba la tierra? ¿Qué vemos aquí? Bueno, la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios en cumplir eso, hermanos. Le vuelve a repetir básicamente lo mismo. Lo que dice en Génesis, lo que dice en Éxodo, lo que dice en Deuteronomio, se lo vuelve a repetir aquí. Seguro que cuando Josué dijo, bueno, me lo está repitiendo el Dios de Abraham, el Dios del pacto, el Dios de la promesa, seguro que esto es una realidad. Seguro que esto se va a llevar a cabo. Josué ya tenía claro en su mente qué era lo que él tenía que hacer. Ponerse de pie, estar preparado, cruzar el río, depender de lo que Dios iba a hacer por medio de él. Porque al otro lado le esperaba la tierra que le había prometido a sus antepasados. Él había experimentado a primera mano la fidelidad, el respaldo de Dios, y él sabía que Dios estaba obrando también por medio de su vida. A ti y a mí, hermanos, Dios no nos ha dicho, ve, levántate y pasa un río. Ve, levántate y haz esta señal. Pero sí nos ha dado comisiones específicas. Amén. Todos tenemos responsabilidades específicas dadas por Dios. Pastor, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, ser fieles a la palabra, en proclamar la palabra. Si queremos hacer algo más general, la evangelización. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, Mateo 28. La gran comisión es para todos aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo. Para las hermanas pueden decir, no, pues el predicar, el evangelizar es más para hombres. Pero Dios también te ha dado responsabilidades, te ha comisionado cosas específicas. Por ejemplo, si eres una hermana adulta, ¿cuál es tu responsabilidad? Enseñar a las más jóvenes a amar a sus maridos. Si tú eres mamá, ¿cuál es tu responsabilidad? Instruir a tus hijos. ¿Para qué? Para presentárselos a Dios, con la mira puesta en Dios. Si eres hijo y aún tú no sabes cuál es tu ministerio, bueno, ¿cuál es tu responsabilidad como hijo? Honrar a tu padre y a tu madre. Todos tenemos responsabilidades. Si vivimos solos, si no estamos cansados, pero trabajamos, ¿cuál debe ser tu responsabilidad como cristiano? Bueno, someterte a tu jefe como al Señor. Todos tenemos responsabilidades específicas que encontramos en la palabra de Dios que debemos de llevar a cabo. No necesariamente, hermanos, el predicar la palabra. Toda nuestra vida debe ser el reflejo del cumplimiento de lo que Dios me ha demandado a mí como hijo suyo. Dios nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo, hermanos, y nos ha dado responsabilidades específicas. A Josué, cruzar el río, ser el instrumento, ser el guía del pueblo. A ti, a mí como pastor, predicar la palabra, ser fiel en la exposición de la palabra. A ti como esposo, amar a tu esposa como Cristo ama a la iglesia. A ti como hijo, bueno, que seas de honra para tus padres. Todos tenemos responsabilidades. Ahora bien, Dios te escoge, amén, por ello,
Dios te comisiona, amén por ello. No tenemos que inventar, hermanos, no tenemos que ir viendo qué debemos de hacer, pero también hay algo que es muy, muy importante. Dios respalda a aquellos que Él ha llamado a su ministerio. Y la tercera característica de un líder aprobado es exactamente eso, que es respaldado por Dios. Versículos 5 al 7. 5 al 7. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Dios promete a Josué su misma presencia. En otras versiones, hermanos, podemos traducir esta primera frase: nadie te podrá hacer frente, nadie te podrá derrotar, nadie podrá mantenerse de pie delante de ti. Dicho de otra manera, nadie va a poder confrontarte de manera que va a prevalecer en contra tuya. Hermanos, yo creo y estoy seguro que eran las palabras justas que Josué necesitaba escuchar. Una promesa hecha de parte de Dios, hermanos, que Él iba a estar delante de él. Esta frase, hermanos, tiene matices aún militares. Josué había transmitido estas mismas palabras de ánimo al ejército, como lo vemos más adelante en el capítulo 10, versículo 8. Ese te que encontramos aquí, nadie te podrá hacer frente, hermanos. En este contexto, en este versículo, lo encontramos aquí en singular. En singular, específicamente a Josué. En el versículo 4 lo encontramos en plural, haciendo referencia a todo el pueblo de Israel. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Qué tremenda promesa. Ya imagino el rostro de felicidad de Josué. Josué había visto lo que Dios había hecho por medio de Moisés y lo que era capaz Dios de hacer por medio de su escogido. Entonces, él dice, bueno, es todo lo que yo necesito, el respaldo de Dios. Esta es la misma clase de frase que usó cuando Dios llamó a Moisés. Génesis 26:3. Aún Éxodo 3:12. En Deuteronomio también nos dice esas palabras. Muchos estudiosos de la Biblia, hermanos, muy confiables, dicen que este versículo 5 es el versículo principal, no solo de este primer párrafo, sino de todo el libro. ¿Por qué? Porque Dios se pone como respaldo de todo lo que se va a llevar a cabo. Nadie te podrá hacer frente. Después dice, no te dejaré ni te desampararé. La palabra, hermanos, te dejaré, tiene la connotación de fallar. De fallar, eso implica debilidad. Yo no te voy a fallar, yo no me voy a mostrar débil cuando esté respaldándote. Y la segunda, hermano, implica sin abandono. Dicho de otra manera, yo no te voy a dejar, yo no te voy a abandonar, yo no te voy a fallar. Dios le está diciendo estas palabras a Josué. Hermano, estos eran términos del pacto que Dios implica como el Dios protector, el Dios cumplidor que encontramos en el Antiguo Testamento. Dios estaría con Josué, como lo vemos en el versículo 9. Aunque surgieran problemas, la presencia y promesa de Dios son sus regalos más grandes que Josué podía recibir. Dios le está diciendo, yo voy a estar contigo siempre. Te voy a estar respaldando en cada momento de tu vida. Sí, Dios te va a respaldar, Dios va a estar contigo, no te va a dejar. Pero el versículo 6, hermanos, y el versículo 7 muestran unas frases bien interesantes. Esfuérzate y sé
valiente. Este fue el mensaje de Moisés a Josué en Deuteronomio 31. Este es el mandamiento de Dios a Josué. Esto está en el mandamiento imperativo: esfuérzate y sé valiente. Dicho sea de paso, este mismo fue el mensaje de Josué al pueblo en el capítulo 10, versículo 25. Hermanos, la necesidad del cumplimiento del pacto también conlleva una responsabilidad y un acto de fuerza en la persona que está siendo como instrumento de Dios para llevarla a cabo. Josué debería de esforzarse y ser valiente en primera instancia. ¿Por qué? Leemos el versículo 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra que yo juré. Seguro que no era fácil lo que le esperaba a Josué del otro lado del río. Había miles de personas que estaban con todas las intenciones no de recibirlas como ustedes nos han recibido a nosotros, muy gozosos, invitándonos, dándonos de comer de sus comidas que son muy buenas. No, sino que ellos estaban esperando y maquinando en sus mentes cómo poder destruir a este pueblo que estaba a punto de ingresar a tomar lo que le correspondía a ellos. Dice: tú debes de ser fuerte porque tú vas a repartir esta tierra que yo juré a tus padres. Luego el versículo 7 vuelve a repetir: solamente esfuérzate y sé muy valiente, pero ya no para dar esta tierra, sino ¿para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Primero deberías esforzarte y ser valiente para repartir la tierra, pero también debes de esforzarte y ser valiente para cuidar de hacer lo que la ley de Moisés le había mandado. Específicamente en este contexto, los primeros 5 libros de la Biblia. Él debería ser fuerte, esforzarse por cumplir a cabalidad esto que Dios le estaba demandando. No te apartes de ella, ni a izquierda, ni a derecha, para que seas prosperado en todo lo que tú hagas. Esa palabra, no te apartes, tiene la connotación de fallar, desviarse. Hermanos, cuando hablamos en términos espirituales, una desviación, una falla en el blanco, hablando espiritualmente hablando, es el resultado, o tiene como resultado pecado. ¿Qué le está diciendo Dios aquí? Bueno, no te apartes, porque si te apartas vas a pecar, y si pecas, pues en un sentido va a venir castigo sobre tu vida. Y le dice: bueno, esfuérzate por ella para que seas prosperado en todas las cosas que tú emprendas. Me recuerda Deuteronomio 28 y 29, donde encontramos las bendiciones que vienen por cumplimiento a la voluntad de Dios. Hermanos, Dios le promete su respaldo, su presencia misma a Josué. Era todo lo que Josué necesitaba escuchar. Ahora bien, nosotros también, hermanos, tenemos el respaldo de Dios en nuestras vidas para llevar a cabo nuestro ministerio. Por ejemplo, ¿qué dijo Cristo antes de ir? Me voy. Porque si yo no me voy, no vendrá sobre ustedes el Consolador, y Él estará en ustedes todos los días. Hermanos, tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, guiándonos, redarguyéndonos y corrigiéndonos para que podamos desempeñar a cabalidad la comisión que Dios nos ha dado, las ordenanzas que Dios nos ha dado en nuestra vida. Tenemos ese respaldo también, hermanos, en nosotros, que es la presencia misma de su Espíritu, que dicho de otra manera es Dios mismo. ¿Creen ustedes que también nosotros tenemos que cuidar de hacer, hermanos, conforme a todo lo que encontramos en la palabra de Dios? Yo pienso que sí. Yo pienso que podemos hacer nuestras también estas instrucciones, de llevarlas a cabo, de cumplirlas, porque si la cumplimos, hermanos, entonces estamos poniendo en práctica esa cuarta característica de un líder aprobado, y es que un líder aprobado es comprometido con Dios. Y esta es la última característica, versículos 8 y 9. Un líder aprobado es un líder comprometido con Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Cuando yo escucho nunca, cuando tú escuchas nunca, ¿qué se te viene a tu mente? Nunca. ¿Qué significa nunca? Decimos en Honduras, pues nunca. Entonces, en todo tiempo, en cada momento, hermano, dice, este libro específicamente, este libro de la ley, la Biblia, para Josué los primeros 5 libros, para nosotros
todos los 66 libros siempre deben de estar, hermanos, no solo en nuestra boca, sino también en nuestra mente, todos los días de nuestra vida, sino que de día y de noche meditarás en él. Esa palabra meditar, hermanos, tiene el sentido de, no sé si aquí en México se utiliza la misma palabra como rumiante. Las vacas andan arrancando zacate, arrancando y tragan. Cuando se echan, vuelven a sacar lo que han tragado y empiezan a remasticar. Ese es un proceso rumiante. ¿Cuál es la idea para nosotros? Bueno, que si no estás leyendo tu Biblia, medítala en tu mente. Y si no la estás meditando, practícala. En todo tiempo, en cada momento, hermanos, no debemos de limitarnos solo a los servicios en la iglesia. Constantemente debemos de estar meditando, practicando, enseñando. Seguir el ejemplo de Esdras 7:10. En todo momento debemos de... ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermanos, si no te convence el simple hecho de que sos hijo de Dios, para meditar en la palabra de Dios, pues hermanos, también dice aquí que todo te saldrá bien. Para el pueblo de Israel, pues tenía otra connotación. Para nosotros, ¿en qué? En que cualquier circunstancia que venga a nuestra vida, que venga a tu vida, si tú estás meditando en la palabra de Dios, tú te vas a dar cuenta que Dios va a obrar para bien lo que está pasando en tu vida, independientemente si sea escasez o prosperidad. Como dijo Pablo, he aprendido a estar contento independientemente de cualquiera de mis circunstancias. ¿Por qué Pablo decía eso? Porque él meditaba constantemente en la palabra de Dios. Él la ponía en práctica. Lo mismo para ti, lo mismo para mí. Si somos o queremos ser líderes aprobados, esposos aprobados, esposas aprobadas, hijos aprobados, nunca aparten de tu vida la palabra de Dios. Debe de ocupar el centro de nuestros hogares. En todo momento, hermano, a cada instante. Esta era una promesa de victoria para Josué, pero también es una promesa de victoria para nosotros como cristianos. El versículo 9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. La misma declaración del versículo 6 y versículo 7. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. ¿Era difícil lo que le esperaba a Josué? Obviamente sí. Josué era un hombre sujeto a debilidades, a temores. Obviamente sí. Pero Dios le está diciendo: esfuérzate y sé valiente. Yo te respaldo. Yo estaré contigo y donde quiera que tú vayas. El respaldo de Dios. Lo mismo para nosotros, hermanos. Por tanto, ir y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñando que guarden todas estas cosas. Y he aquí, yo estaré con vosotros. ¿Solo cuando estamos en la iglesia? ¿Solo cuando estamos leyendo la Biblia? No. Y he aquí, yo estaré contigo todos los días. Hermanos, la misma promesa hecha para nosotros. Si quieres vivir como un hombre, una mujer, un hijo comprometidos con Dios, hermanos, estás aquí. Medita constantemente en la palabra de Dios. Es el resultado. Es lo que nos va a llevar al éxito. Usarla en cada momento, ponerla en práctica en cada momento. Si queremos saber cómo podemos desempeñar correctamente nuestras responsabilidades, la Biblia nos lo dice. Ahí está el manual de instrucciones para todas las áreas de nuestra vida. Dios te ha escogido, Dios te ha, hermano, comisionado, te ha respaldado, Él te ha dado todo, no tienes que inventar. Hoy en día vemos que pastores fracasan en su ministerio. ¿Por qué? Porque no han sido escogidos por Dios. ¿Por qué? Porque no se limitaron a hacer lo que Dios les ha encomendado, sino que se han puesto a inventar y a usar sus propias ideas para llevar a cabo su ministerio. No son pastores comprometidos con Dios. Hoy en día muchos matrimonios fracasan porque no tienen claro en su mente cuál es lo que Dios les ha encomendado hacer dentro del matrimonio. Todos tenemos responsabilidades. Si quieres presentarte delante de Dios como un hombre, mujer, joven, adulto, que sea aprobado por Dios, hermano, date cuenta que Dios te ha escogido, que Dios te ha delegado responsabilidades, que Dios
te ha respaldado y que tú fuiste un hombre, una mujer comprometidos con Dios. Si hermanos, si hacemos eso, si nos damos cuenta de esas cosas, tú vas a escuchar estas palabras de Dios: buen siervo fiel, ven a mí. Pero hermanos, si nos desviamos de esas verdades, vamos a ser avergonzados cuando nos presentemos delante de Cristo. Todo cristiano tiene responsabilidades. Y yo termino dejando esto en tu mente. ¿Estás llevando a cabo tu responsabilidad a la altura de ese Dios fiel? ¿O estamos a medias? No creamos, hermanos, que por muy espirituales que parezcamos, Dios no nos puede disciplinar. El ministerio, tu responsabilidad no la puedes llevar o cumplir a medias. Tenemos el ejemplo de Moisés. Él pecó, Dios castigó. Entonces nosotros, hermanos, si vamos a llevar a cabo nuestras responsabilidades, nuestro ministerio, velemos y meditemos que lo estemos haciendo de la forma que Dios quiere que lo hagamos. Oremos.